El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a Estados Unidos acelerar la ayuda militar a Israel. En el marco de su discurso ante el Congreso en Washington, aseguró también que su país no busca ocupar Gaza. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Benjamín Netanyahu se ha dirigido a ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos con el objetivo de recabar apoyos para la guerra contra Hamás. Netanyahu fue ovacionado por los republicanos, pero tuvo un recibimiento mucho más frío por parte de los demócratas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al frente del G20, llamó el miércoles a los gobiernos del mundo a actuar juntos y adoptar soluciones duraderas contra el hambre que calificó de inaceptable en el mundo moderno. Y en Venezuela, el oficialismo y la oposición se muestran confiados en una victoria en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 28 de julio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió ante el Congreso de los Estados Unidos la ofensiva militar en Gaza y agradeció el respaldo tanto del presidente demócrata Joe Biden como del actual candidato republicano Donald Trump. Con el aplauso de legisladores estadounidenses, Netanyahu dijo que ambos países deben mantener su alianza. También cuestionó a la Corte Internacional de Justicia, que esta semana planteó que Israel debe terminar cuanto antes la ocupación de los territorios palestinos. También criticó a los activistas contra la guerra y dijo que son financiados por Irán. En el Capitolio, Netanyahu reclamó a Estados Unidos que acelere el envío de ayuda militar para poder terminar la ofensiva contra Hamás. El primer ministro dijo además que Israel debe mantener el control de la seguridad de la Franja de Gaza, aún después de la guerra, bajo una administración civil palestina. Escuchemos qué más ha expresado hoy Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos. En Oriente Medio, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y a nuestros amigos árabes. No se trata de un choque de civilizaciones, es un choque entre la barbarie y la civilización. Para que las fuerzas de la civilización triunfen, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas anti-israelíes, como ahora mismo fuera de este edificio. No son muchos, pero ahí están y por toda la ciudad. Tengo un mensaje para estos manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a gays de grúas y asesinan a mujeres por no cubrir su cabello, los alaban, apoyan y financian a ustedes, se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán. Desde hace casi 4.000 años, la tierra de Israel ha sido el hogar de nuestro pueblo judío. Siempre fue nuestro hogar y siempre lo será. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha acusado vergonzosamente a Israel de provocar deliberadamente una hambruna en Gaza. Es una afirmación completamente absurda, una tergiversación. Si hay palestinos en Gaza que no están recibiendo suficiente comida, no es por un bloqueo de Israel, sino porque Hamás la está robando. Valoramos este discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso de los Estados Unidos, con el periodista José Díaz Briceño desde Washington y también con Ignacio Montes de Oca, experto en política internacional, a quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. José, Ignacio, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. José, quisiera comenzar contigo para que nos digas qué es lo que más destacarías del discurso de Netanyahu. Un discurso de 52 minutos, el cuarto que tiene el primer ministro Netanyahu en toda su carrera política ante el Congreso, ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Hay que decir que aquí en Washington fue descrito como un discurso lleno de eslogans comunes de las políticas tradicionales de Netanyahu, sin que haya habido un anuncio de alguna noticia específica nueva. Hay que también mencionar
mencionar que alrededor del 50% de las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara Baja del Partido Demócrata, no estuvieron presentes, y esto habla del momento que se vive sobre la política hacia Israel en Estados Unidos. Hay que decir que si bien Netanyahu destacó esta alianza de Estados Unidos con el pueblo de Israel, en específico sobre la búsqueda de un cese al fuego en Gaza, el discurso estuvo ausente de detalles, pues el primer ministro Netanyahu solo subrayó el tema de que solo el fin total de Hamas en la franja de Gaza, también un proceso de desradicalización y desmilitarización, tres condiciones específicas que ya he mencionado antes, son las condiciones básicas para que este fin a las hostilidades puedan ocurrir. Y sin embargo, como bien se mencionaba antes también, Netanyahu insistió que Israel tiene que tener seguridades de lo que pasa dentro de Gaza, lo que básicamente obnubila cualquier oportunidad de un cese el fuego inmediato bajo los términos que se están planteando. Ignacio, en Buenos Aires, Netanyahu hizo referencia a Hamas en su discurso, pero dio más relevancia a Irán. ¿Por qué crees que quiso ser tan enfático con el peligro que, según él, representa Teherán? Porque claramente está intentando organizar el discurso sobre Israel respecto a una amenaza mucho mayor que la de Hamás. Es por eso que se dirige hacia Irán, quien controla, recordemos, también a Hezbollah y a los hutíes. De manera que lo que está haciendo Netanyahu es tratar de alinear a Estados Unidos en una campaña aún mucho mayor que la de Gaza, pero además se presentó como una defensa de Occidente en Medio Oriente, casi como lo hace Ucrania frente al avance de Rusia. Esto es un cambio importante en el discurso y una búsqueda de consensos, no solamente entre los demócratas, sino entre los republicanos, y dirigido también al público estadounidense. Y mientras Benjamín Netanyahu hablaba en el Congreso, se registraron protestas dentro y fuera del Capitolio. José, ¿qué detalles nos puedes contar tú al respecto? Dos tipos de protestas al interior del Capitolio, protestas de familiares de rehenes retenidos por Hamas y que, sin embargo, buscan que el primer ministro Netanyahu acepte un cese al fuego inmediato para tener de vuelta a sus familiares. Al menos 5 personas protestaron con playeras amarillas y fueron removidas por la policía del Capitolio al al descubrirse con estos eslogans de sellemos ya un acuerdo pronto. Al exterior del Capitolio, grupos críticos de Israel protestaron y la policía también tuvo que utilizar gases pimienta y balas de goma para poder controlar algunas movilizaciones que se volvieron un poco más violentas, incluso banderas palestinas izadas en algunos puntos alrededor del Capitolio. Ignacio, vuelvo contigo a Buenos Aires porque Netanyahu afirmó también que no se van a detener en su ofensiva en Gaza a pesar de la presión internacional. ¿Cómo interpretas tú este mensaje? Lo que dejó en claro Netanyahu es que Israel tiene una agenda propia, más allá de las presiones que pudiera recibir o los apoyos que pudiera recibir, que va a terminar con la amenaza que representa Hamas desde el 7 de octubre y con las organizaciones asociadas. Estableció un punto, creo que un par de puntos claros. Uno es que no va a frenar, inclusive después de las reuniones que pudiera tener en el Congreso o con Biden, pero además estableció, además de la desmilitarización y la desradicalización, dio dos definiciones que para mí son importantes. La primera es que no va a ocupar Gaza, y la segunda es que no va a tolerar un régimen contrario a Israel dentro de la franja. Estas son definiciones muy importantes porque indican que Israel no se va a frenar incluso después de este discurso en el Congreso. José, vuelvo contigo porque este discurso del primer ministro israelí ha tenido lugar antes de su encuentro con Joe Biden y con Kamala Harris. ¿Puede tener algún impacto en sus reuniones con el presidente y vicepresidenta, además de virtual candidata demócrata?
No se esperan definiciones específicas en estos dos encuentros de mañana, tanto con el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris. Esto porque todavía las negociaciones en torno a un cese al fuego siguen caminando. El presidente Biden ha asegurado que este es su objetivo por el resto de su presidencia más importante. Y hay que decir, al primer ministro Netanyahu ha sido acusado mucho de haber retrasado paso con paso cualquier llegada a un acuerdo de cese al fuego, y las negociaciones en Medio Oriente siguen en pausa. Hay que decir en este momento nada más que el viernes también tiene una conversación con el candidato republicano Donald Trump. Ignacio, a propósito de eso que nos menciona José desde Washington, ¿qué se puede esperar de estos encuentros, no solo con Biden y Kamala Harris, sino también con Donald Trump? Lo que va a buscar Netanyahu es asegurarse que, independientemente del resultado que tengan las elecciones, Israel tenga el apoyo político, pero además el apoyo militar que va a necesitar. Si Israel va a continuar, va a necesitar mucho más apoyo militar. Y esa es la clave de esta visita de Netanyahu a los Estados Unidos. Pues estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo con este viaje de Netanyahu a Washington. José Díaz Briceño en la capital estadounidense, Ignacio Montes de Oca en Buenos Aires. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Y este miércoles 3 palestinos murieron y al menos una decena resultaron heridos en el norte y centro de la Cisjordania ocupada durante 2 operaciones militares llevadas a cabo por el ejército israelí. Cisjordania vive su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada, y en lo que va de 2024, al menos 259 palestinos han muerto por fuego israelí, entre ellos 46 civiles menores de edad, según fuentes oficiales cisjordanas. El ejército israelí intensificó sus habituales incursiones en la Cisjordania ocupada tras el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre. El ministro chino de Asuntos Exteriores Wang Yi aseguró este miércoles que su país seguirá mediando para lograr un alto al fuego y reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Yi valoró en su intervención que la resolución de toda disputa se debe conseguir por medios políticos. Por su parte, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba, de visita en China, subrayó que su país negociará la paz con Rusia únicamente si Moscú está dispuesto a hacerlo de buena fe, aunque consideró que actualmente el gobierno ruso no está dispuesto. Mientras tanto, China acusa a la OTAN de no tomar en cuenta las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad y reiteró su pedido de respetar la integridad territorial de todos los estados, incluido Ucrania. Y vamos a África porque en Etiopía unas 220 personas han muerto debido a 2 deslizamientos de tierra en Gofa, en el sur del país. El primer deslizamiento, causado por las fuertes lluvias, afectó a 9 casas que quedaron destruidas. Cuando se estaban realizando las operaciones de rescate, se produjo el segundo. Los equipos de rescate trabajan para hallar a posibles sobrevivientes, mientras los grupos de socorro se esfuerzan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas. Alrededor de 14.000 personas han sido trasladadas a lugares seguros ante el riesgo de que se produzcan más corrimientos de tierra. Es una de las catástrofes más mortíferas registradas en Etiopía hasta la fecha. Alemania prohibió este miércoles las actividades del Centro Islámico de Hamburgo y sus organizaciones afiliadas en todo el país. Los servicios de inteligencia alemanes clasifican a dicha organización como extremista por difundir la ideología del régimen iraní. El Ministerio del Interior ha señalado que esta asociación, a la que pertenece una de las mezquitas más antiguas de Alemania, la Mezquita Azul de Hamburgo, busca objetivos anticonstitucionales. El centro lleva varios meses siendo investigado por su presunto apoyo al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán y clasificado como organización terrorista por Alemania. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía. Juliana, ¿con qué arrancamos ahora?
Vamos a arrancar con la reunión de ministros de Finanzas del G20 y la Alianza contra el Hambre impulsada por Lula da Silva. Carol. Y es que los bancos multilaterales de fomento, entre ellos el Banco Mundial y el BID, respaldaron precisamente su apoyo a esa alianza global contra el hambre y la pobreza, el proyecto insignia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco del G20. El anuncio de las bancas de desarrollo se da precisamente durante la reunión de ministros de finanzas del grupo y de los bancos centrales de esos países que se celebra hasta el viernes en Río. El BID, por ejemplo, anunció que aportará $8 por cada dólar de contrapartida de los países interesados para financiar programas sociales para combatir, entre otros, la desnutrición infantil. Este proyecto está abierto a todos los países del mundo que quieran participar. Se espera que la alianza se constituya formalmente durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro en el mes de noviembre, cuando concluye la presidencia temporal de Brasil. Y escuchemos ahora las declaraciones del mandatario brasileño sobre las razones para conformar esta alianza. No hay tema más actual y desafiante para la humanidad. No podemos naturalizar tales disparidades. El hambre es la más degradante de las privaciones humanas, un atentado contra la vida, una agresión a la libertad. La reunión de ministros de finanzas del G20, los jefes de los bancos centrales de estos países, inició hoy y le tomamos la temperatura a este encuentro con el periodista Marcelo Silva de Souza. Hola Marcelo, qué gusto saludarte. El gobierno brasileño propuso la creación de un impuesto sobre la renta para los ultra ricos con el fin de financiar, por ejemplo, los proyectos de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. ¿Cómo avanzan las discusiones sobre este impuesto, Marcelo? ¿Qué tal, Juliana? Avanzan con bastante optimismo porque existe consenso entre las 19 delegaciones presentes en Río de Janeiro, por un lado en avanzar con medidas de financiamiento contra el cambio climático y contra el hambre, pero también existiría consenso para avanzar en, como le gusta llamar al gobierno de Brasil, el impuesto global contra los súper ricos. Así lo hizo saber en las últimas horas Tatiana Rosito, que es ni más ni menos que la coordinadora de la cita de finanzas y secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Lula da Silva. Brasil, en este sentido, ha empujado la propuesta adoptada del economista francés Gabriel Zucman, que habla de un impuesto de cerca de 2% para 3.000 millonarios alrededor del planeta. Esto daría una recaudación de aproximadamente 250.000 millones de dólares por año, 5 veces lo que se destina a iniciativas contra el hambre según el gobierno brasileño cada año. Es llamativo también ver cómo será efectivamente plasmado en el documento hacia el fin de esta semana, porque tuvimos el último tiempo voces notorias como la secretaria del Tesoro americano Janet Yellen, contrarias a un impuesto global a la riqueza. Sin embargo, la coordinación de la presidencia del G20 dice que hay consenso para que todos los temas planteados por Brasil sean incluidos en el documento. Un punto aparte tiene que ver con un cambio de estrategia de la presidencia del G20 de Brasil, que en esta ocasión, a diferencia de la frustrada reunión de febrero pasado, cuando por diferencias geopolíticas por las guerras no se llegó a un consenso, esta vez Brasil optó por dejar esos asuntos espinosos fuera del documento común. Bueno, claro, bastante práctico, sobre todo en esta reunión de ministros de finanzas. Pero volvamos a esa alianza, Marcelo. La Banca Multilateral de Desarrollo promete apostarle a la alianza. ¿Qué otros detalles han trascendido sobre este proyecto insignia de Lula? Bueno, es la principal iniciativa del gobierno, como vos decías. Se trata de una cesta de políticas, de opciones que van desde políticas de donación de alimentos hasta políticas de estímulo a productores, a pequeños productores de alimentos que se consideran clave para reducir el problema del hambre en el planeta. Lula da Silva participó hoy del prelanzamiento en Río de Janeiro porque se prevé que en noviembre, en la cumbre de líderes, sea lanzado formalmente. Lula dijo que disminuir el hambre en el planeta, reducirlo, es hoy una decisión política, y prometió inclusive, como promesa de este periodo en la presidencia de Brasil, llevar a cero el hambre en Brasil hacia 2026, un objetivo bastante ambicioso, ya que hoy, según datos oficiales, 8.4 millones de brasileños pasan hambre todos los días. Dato preocupante. Gracias por esta perspectiva, Marcelo, y seguiremos contigo los resultados de esta cumbre de ministros de finanzas del G7 en Brasil. Hasta pronto.
Y cambiamos ahora de tema. La empresa alemana líder en tecnología, Bosch, se prepara para invertir miles de millones de euros en el negocio de la calefacción y los aires acondicionados. La compañía, con sede en la ciudad alemana de Stuttgart, informó que adquirirá la empresa de Johnson Controls, especializada en calefacción, ventilación y aire acondicionado, por 7.400 millones de euros. La compra incluye la asociación entre Johnson Controls y la empresa japonesa Hitachi. Se trata de la mayor adquisición de Bosch en su historia. Bosch quiere mejorar su posición en los sistemas de aire y las bombas de calor. Bueno, dejamos la perspectiva económica para hablar de la situación política en Venezuela y sus elecciones, Carol. Así es, Juliana, unas elecciones que serán este domingo. Y es que faltan solo 4 días para esos comicios en ese país. Unas elecciones que para muchos representan una esperanza de cambio tras más de 2 décadas de chavismo. Para Estados Unidos, la participación será clave para que la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, salga vencedora. Pero no solo desde Washington se sigue de cerca estos comicios. También en América Latina muchos están atentos a lo que pueda ocurrir este 28 de julio. A pocos días de las elecciones presidenciales en Venezuela, ambas campañas se muestran confiadas en el triunfo, si bien la del oficialismo tiene más visibilidad en las calles. Nicolás Maduro promete cambios y transformaciones si es reelegido, mientras que la campaña de la plataforma unitaria ha logrado convocar a sus seguidores solo por redes sociales. Para sus simpatizantes, Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, es la gran esperanza en unas elecciones que podrían cambiar el rumbo del país. Para la consultora política electoral Egli Lobato, el triunfalismo es peligroso de cara a unos comicios tan importantes. La estrategia tiene que ser la conquista de un número de electores mayoritario de todos los sectores ideológicos de la sociedad venezolana para que realmente puedan ganarle al oficialismo. La oposición enfrenta severas restricciones y bloqueos en la campaña. Solo este mes se han producido más de 80 detenciones arbitrarias a simpatizantes de la oposición. Familiares de los casi 300 presos políticos que continúan encarcelados exigen ante la Fiscalía su liberación. Para organizaciones de derechos humanos existe el temor de que la ola de represión se intensifique después de las elecciones, sea cual sea el resultado. Ha sido una persecución, digamos, casi segmentada, es decir, casi que estás marcado. A pesar de los obstáculos, la plataforma unitaria ha logrado recuperar la confianza de sus bases, algo que parecía imposible hace unos años con una oposición fragmentada. Aunque la mayoría de las encuestadoras dan ganador al candidato Edmundo González Urrutia, el ventajismo que favorece al gobierno es evidente. Sin embargo, auditores independientes como el ingeniero Robinson Rivas aseguran que el sistema electoral automatizado es confiable. Se utilizan tecnologías de encriptación de última generación muy robustas. Todo eso nos da garantía que en esa parte del proceso eso debe funcionar bien si se siguen todos los protocolos. La campaña para la reelección de Nicolás Maduro se ha centrado en desacreditar a la oposición y denunciar planes para desestabilizar al país. Quisieron matarme una y otra vez y no pudieron, ni podrán jamás. Y ahora, el 28 de julio, les vamos a cobrar todas las cuentas a la derecha fascista. El ventajismo del oficialismo podría ser un factor que determine los resultados de estas elecciones sin necesidad de un fraude electoral y más allá de las posibles trampas que puedan realizarse. Uno dice, bueno, hay una suma de trampa. Trampa es ventajismo, trampa es que le incomode la posibilidad o que obstaculice que el testigo llegue a la mesa, que no nombre a los miembros de mesa, que no los deje ejercer su función. Una alta participación es crucial para evitar posibles trampas electorales. Por ello, hay ciudadanos que salen a las calles a enseñarles a sus vecinos cómo ejercer el voto. En la recta final hacia las elecciones, los expertos apuntan a que la abstención le daría un triunfo a Nicolás Maduro. Sin embargo, hay mucha expectativa en una gran participación en estas elecciones, enmarcadas en promesas por cambios y transformaciones para el país. Y vamos ahora a Asia porque un globo con basura lanzado por Corea del Norte este miércoles aterrizó en el complejo presidencial de Seúl en Corea del Sur.
Este tipo de incidentes se ha repetido en los últimos meses. Las autoridades surcoreanas están en alerta respecto a la protección de zonas oficiales, pues temen que en el futuro pueda haber globos que contengan material peligroso. Globos cargados con desechos sobrevolando Corea del Sur. Es el último regalo de su vecina del norte. Y esta es la basura que dejan en las calles. Corea del Sur afirma que uno de estos globos llegó hasta la oficina presidencial en Seúl. Al parecer, no contienen material nocivo. En los últimos días, el ejército surcoreano ha intensificado sus emisiones por megafonía dirigidas hacia el norte. El ejército está retransmitiendo propaganda en todos los frentes. No podemos dar detalles concretos sobre dónde o sobre el contenido. Estamos vigilando al ejército norcoreano. Emiten canciones de música pop coreana y noticias sobre la deserción de un diplomático norcoreano, intentando así desmoralizar a las tropas de Corea del Norte en la frontera. Creemos que lograrán provocar disturbios internos y deserciones y debilitarán la disciplina. Activistas surcoreanos también emplean globos para mandar propaganda a Corea del Norte. Desde mayo, Corea del Norte ha enviado miles de globos con desechos a su vecina del sur, aumentando así la tensión entre los dos países. El Comité Olímpico Internacional anunció las próximas sedes para los Juegos de Invierno. Francia será la anfitriona de los Juegos de Invierno de 2030, con unos olímpicos que se repartirán entre los centros de esquí alpinos y la ciudad de Niza. El proyecto tiene que ser firmado por el nuevo Parlamento. Autoridades de Estados Unidos mantienen su conflicto contra la Agencia Mundial Antidopaje en torno a 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021. Y hablamos ahora de una situación inusual y bastante peligrosa que vivieron unos pescadores estadounidenses en la costa de New Hampshire. Una ballena saltó sobre la proa de una embarcación de 7 metros, haciéndola volcar. 2 pescadores que estaban en el pequeño barco fueron rescatados del agua luego de ser eyectados por el golpe. Ni las personas ni la ballena resultaron heridos en este accidente. Expertos creen que la ballena no sabía que había una embarcación en esa área. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.